Reciban un cordial saludo. Nuevamente les saluda el ingeniero Alex Cárdenas. Estamos ingresando al módulo de gestión de recursos, competencias y toma de conciencia del curso de interpretación e implementación de la norma ISO 45001 en su versión 2018. Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que ya han podido culminar los primeros capítulos, el capítulo 4, el 5 y el 6. Te felicito por estar llevando este curso virtual, motivo que tienes que tener bastante disciplina para poder lograr culminar cada uno de los módulos. Entonces, en este capítulo 7 hemos preparado una presentación con mucha información producto de las auditorías, consultorías y capacitaciones que he venido haciendo a lo largo de los últimos años. Y antes de comenzar el capítulo 7, quiero comentarles algo que he podido notar cuando las organizaciones comienzan a desarrollar la norma internacional ISO 45001. Normalmente, en el mayor porcentaje de casos, el capítulo 7 no le da la debida importancia y enfoque en el inicio de la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud. Y ese es un error muy grave que podemos cometer al inicio si no tenemos claro qué es lo que nos dice y cuál es el propósito de cada una de estas cláusulas. Y podría inclusive originar que los resultados del sistema de gestión no lleguen a alcanzar las metas iniciales que hemos establecido. ¿Ok? Este capítulo tiene 5 subcláusulas. Hablamos de la subcláusula 7.1, recursos, el 7.2, competencias, el 7.3, toma de conciencias, el 7.4, comunicación y el 7.5, información documentada. En este módulo vamos a culminar hasta la cláusula 7.3. ¿Ok? Lo primero que quiero comentarte es que para el estándar internacional es muy importante que se defina y se determine dentro de los primeros puntos en la planificación los recursos que vamos a necesitar para el establecimiento, la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud. A veces sucede, y he visto organizaciones que no planificamos bien los recursos, llámese equipos, llámese la infraestructura que debería tener para poder lograr un lugar seguro. Inclusive desde el concepto del 7.1 deberíamos considerar inclusive los recursos financieros que necesita la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud. Recuerdo que en algún módulo le comenté la importancia que nosotros los especialistas en seguridad y salud conociéramos temas de costos, ¿no? Costos de cada uno de los puntos del sistema de gestión de seguridad y salud. No solamente costos fijos, costos variables, ¿no? El tema de la rentabilidad que podría tener un correcto sistema de gestión de seguridad y salud. Para la norma internacional, en el 7.1 nos dice que efectivamente debemos determinar cuáles son esos recursos. Y si vamos al anexo, nos habla que los recursos pueden ser edificios, plantas, equipos, instalaciones de servicio, sistemas de tecnología de la información, sistemas de contingencia de emergencia. ¿Ok? Y dentro de los primeros recursos para el estándar internacional que deberíamos determinar y también asegurar que lo tengamos de acuerdo al estándar es las competencias del personal. Este es un punto muy importante y también muy auditado por los auditores de seguridad y salud. Y tiene sus preguntas, tiene sus consultas, porque en la experiencia de las auditorías que he podido tener, no solamente en seguridad y salud, sino también en calidad, responsabilidad social y medio ambiente, hay una tendencia de generar no conformidades por este requisito. Y la verdad es que no debería ser ese el propósito, ¿no? Y la norma internacional, en el 7.2, nos dice de que la organización debe determinar las competencias necesarias de los trabajadores que afecten o que puedan afectar al desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Esta es una palabra clave, ¿no? Nos dice de los trabajadores que afecten o pueden afectar al desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo primero que nos dice es, tenemos que tener un pensamiento basado en riesgos. Tenemos que ver quiénes son esas personas, trabajadores, que tienen una potencialidad de afectar más al desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Si yo soy, por ejemplo, una empresa que realiza trabajos de soldadura, la prioridad va a ser comenzar
por los soldadores, ¿no? Preguntarnos cuáles son esas competencias necesarias, por ejemplo, que deberían tener los soldadores para no afectar el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud. Esto quiere decir que no exista, por ejemplo, un accidente de trabajo, que no exista una enfermedad ocupacional, que exista una mejora de las condiciones del lugar de trabajo, ¿correcto? Entonces, como primera instancia, deberíamos determinar dichas competencias. Y cuando el estándar internacional nos dice determinar las competencias, nos pone claro que esto incluye identificar, por ejemplo, qué educación, qué formación o qué experiencia es la requerida por estos trabajadores. Recuerdo mucho que en algunos estándares internacionales, cuando definían el concepto de competencias, incluía educación, formación, experiencia y habilidades. Para la norma ISO 45001, cuando nos dice el tema de competencias, nos pone claro que las competencias pueden lograrse mediante la educación adecuada, una formación que pueda haber tenido el trabajador o la experiencia con la cual ya el colaborador viene a nuestra organización. Entonces deberíamos definir estas competencias en algún elemento del sistema de gestión. Normalmente, por ejemplo, algunas organizaciones, vamos a subrayar esta parte que es muy importante en color rojo, algunas organizaciones, por ejemplo, definen estas competencias en los perfiles de puesto. Puede ser un método de implementación. Otras organizaciones lo definen, por ejemplo, en los perfiles de puesto. Puede ser otro método. Otras organizaciones lo definen en los propios procedimientos de trabajo, ¿no? En los propios, algunos le llaman PETS, procedimiento de trabajo seguro, en los propios instructivos. Independientemente en dónde lo definas, lo importante es asegurar de que tenemos la tranquilidad de que esta persona, para que logre hacer ese trabajo de manera segura, debe tener cierta educación o cierta formación o cierta experiencia o una combinación de estas competencias. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, como recomendación para los que están implementando la norma, definan en qué elemento del sistema de gestión lo vamos a definir, ¿no? En los que están en el campus privado hay una ficha de modelo, de perfil, que podríamos usar para poder definir estas competencias, ¿no? Pero no es más de lo que dice el estándar internacional, la educación, la formación o la experiencia. Lo otro que nos dice el estándar internacional es cuando sea aplicable tomar acciones para adquirir y mantener las competencias necesarias y evaluar la eficacia de estas acciones. Esto tiene que ver mucho con los programas de capacitación o los programas de formación. Y esto es bastante conocido. Habrá sectores, vamos a poner un ejemplo, el sector minero, donde no necesariamente las personas ingresan a trabajar con las competencias requeridas para los temas de seguridad y salud. Inclusive en algunos países, para adquirir estas competencias tienen que pasar toda una inducción de muchos días, ¿no? Donde se les da toda esta formación, llevan unos cursos y al final pasan inclusive a un examen de certificación. Solo así la organización se asegura de que este colaborador ha adquirido esas competencias necesarias y evalúa la eficacia de diferentes maneras, ¿no? Algunos lo evalúan después de haber logrado la capacitación, si están aplicando lo aprendido. Otros lo evalúan al finalizar la capacitación con alguna evaluación práctica teórica. En otros casos lo evalúan a través de las entrevistas. Entonces ya la organización determinará cuál es la mejor forma de evaluar la eficacia dependiendo al curso, dependiendo a la formación que ha recibido. Pero para el estándar internacional nos dice, cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir estas competencias, ¿correcto? Y eso es muy importante. Y algo muy complementario al 7.2, y esto sí es un requisito, en el 7.2d nos dice que debemos conservar información documentada apropiada como evidencia de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo definí, por ejemplo, que el soldador debe tener un curso de trabajos en caliente de 8 horas, yo debo conservar la información documentada, el registro, por ejemplo, de esa competencia.
Si ha recibido un curso, eso es la evidencia de la información documentada, el certificado, la lista de asistencia, ¿no? Esto es un requisito y en el 7.2 nos piden evidenciar ese registro. Entonces, aquí, para los que van a pasar el tema de también de la auditoría interna, la auditoría externa con fines de certificación, tener mapeado quiénes son los trabajadores que afecten o puedan afectar el desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Comenzar inclusive por aquellos trabajadores que están expuestos a trabajos de alto riesgo, trabajos en altura, trabajos en caliente, en espacios confinados, eléctricos, etcétera, etcétera. Esto no implica que no deberíamos también determinar las competencias para las personas que no necesariamente están participando en la línea principal de la organización. ¿Okay? Y un punto importante que nos pone como una nota el 7.2 nos dice que las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la prohibición de formación, la tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente o la contratación o subcontratación de las personas competentes. Entonces, nos da la posibilidad a tener estas opciones. Acuérdense, cuando la norma dice puede, nos da posibilidades que podemos elegir para cumplir con este punto de la norma. Bien, entonces hemos entendido qué es lo que nos invita el requisito 7.2. He preparado un ejemplo, por ejemplo, de aplicación. Por ejemplo, vamos para todas las personas que están llevando este curso. Si tienes un blog de notas, te pediría por favor que comiences a escribir lo que se te venga a la mente en este momento. ¿Cuál crees que sea la competencia, por ejemplo, de un colaborador que está haciendo una actividad de soldadura? ¿Ok? ¿Cuál crees que sea la competencia? Coloca ahí, por ejemplo, qué educación debería tener esta persona, ¿no? Acuérdense que la norma nos dice, ¿no? Puede ser la competencia por educación, qué formación, qué experiencia, ¿no? Debería tener este puesto, ¿no? Bien, habrá organizaciones donde para ellos, por ejemplo, la educación es sumamente importante. Hay países, por ejemplo, donde sí existe y está oficializado, por ejemplo, la profesión del soldador. Hay técnicos que han estudiado para ser soldadores bastantes años, no solamente la parte teórica, sino también la parte práctica. ¿Ok? Sin embargo, hay que ser bastante también realista de lo que la organización requiere como competencias del soldador, porque la formación que él puede haber recibido puede haber contribuido a que él también tenga competencias para no accidentarse. Por ejemplo, yo puedo ser un buen soldador en el tema de calidad, ¿no? Lograr inclusive los niveles de calidad o niveles de servicio que me están exigiendo, pero puede ser una persona que desconozca los efectos que tienen los zumos de soldadura hacia mi salud y hacia mi seguridad. Y eso puede darse. Recuerden que aquí la norma nos dice competencias que son requeridas para que pueden afectar al desempeño de la seguridad de salud. Entonces, esto tiene que ver bastante inclusive con los peligros a los cuales está expuesto este trabajador. Entonces, ¿qué peligros está expuesto este trabajador? ¿No? Se supone de que si ya estamos llegando al capítulo 7, tenemos claro cuáles son los peligros a los cuales están expuestos, ¿no? Y en este caso son varios, ¿no? Por mencionar un ejemplo, el humo de soldadura, ¿no? Para los que conocen, el humo de soldadura tiene prácticamente toda la tabla periódica en temas de agentes químicos, ¿no? Y genera situaciones que afectan a la salud. Otro peligro al cual está expuesto este trabajador, dependiendo, ¿no? Si está haciendo una soldadura eléctrica, una soldadura autógena. Entonces, mi formación va a estar orientada a complementar sus competencias en los temas de seguridad y salud. Hay sectores
en la industria, por ejemplo, donde la formación en trabajos en caliente está regulado. Habrá sectores, en el sector de minas, por ejemplo, donde a veces inclusive hay una cierta cantidad de horas que debe cubrir la formación, ¿no? 8 horas, 4 horas, 16 horas, ¿no? Ese requisito en el país donde me encuentro debería ser cumplido si es que yo lo identifico en el requisito en el capítulo 6, ¿no? Entonces lo primero también hay que revisar si este puesto tiene un requisito legal en el país donde debo cubrir cierta cantidad de formación. Me acuerdo en una auditoría, una empresa del sector minero había brindado un curso de trabajos en caliente y en el registro aparecía de media hora. Sin embargo, el requisito legal decía como mínimo debería haber sido de 4 horas. Entonces ahí, por ejemplo, la formación no cumplía el requisito legal solicitado. ¿Okay? Y también podríamos definir qué experiencia debería tener este soldador, ¿no? 1 año, 2 años como mínimo, no requiere experiencia. Esto lo define ¿quién? ¿El auditor o la organización? Para los que han respondido el auditor, no necesariamente. Quien define las competencias es la organización. Es la organización. ¿Y en base a qué lo defino? Considerando el marco legal, considerando los peligros y los riesgos, considerando los requisitos del cliente, ¿no? Entonces, considerando aspectos que puede originar accidentes de trabajo, considerando la cultura de la organización. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones cuando nosotros definamos correctamente estas competencias. ¿Cuál es el riesgo si es que yo no coloco correctamente las competencias? Tranquilamente, este trabajador, hay mucha probabilidad de que desconozca el trabajo al cual ha sido asignado y se accidente. ¿Ok? Otro punto importante, y aquí quiero llegar, que deben tener en cuenta las competencias cuando exista cambio del lugar de trabajo o cuando exista una tarea asignada básicamente por un apuro de la actividad a un colaborador que no es competente. Y eso es muy repetitivo en la industria, ¿no? El jefe le dice al ayudante, oye, un rato apoya a tu amigo José a hacer este trabajo en altura, pero él no está calificado para hacer un trabajo en altura. Y ahí ocurren los accidentes. ¿Qué tan importante entonces es cumplir con el requisito 7.2 para tener la tranquilidad que las personas no solamente estén comprometidas, sino conozcan y tengan la competencia en los temas de seguridad y salud? Y es muy importante este requisito. Normalmente se le audita al área de seguridad y salud. En otras oportunidades también participa el área de recursos humanos. ¿Ok? Bien, señores. Un punto importante que nos dice el estándar internacional y el anexo es que los trabajadores deberían incluir los conocimientos y habilidades necesarias para identificar apropiadamente los peligros. Esto nos dice justamente el estándar internacional dentro del anexo, de la guía. Recuerden que yo les decía, por ejemplo, que cuando interpreten la norma internacional también váyanse a los anexos. Hay bastante información. ¿Ok? Entonces, si yo voy a establecer mi programa de capacitación, como primer punto que debo pensar es en un curso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Es una recomendación, ¿no? Otro tema importante que deberíamos considerar es este nuevo requisito, ¿no? Los trabajadores, dice, deberían tener la competencia necesaria para alejarse de una situación de peligro inminente y grave. A veces no somos conscientes, ¿no? Estamos entrando a un socavón, en una mina, y el trabajador no es consciente que si se retira el respirador, en cualquier momento puede sufrir un accidente de trabajo.
¿no? Considerando que hay atmósfera peligrosa en ese lugar de trabajo. Entonces deberíamos tener las competencias necesarias para alejarnos de situaciones donde existe un peligro inminente y grave para nuestra seguridad. Y aquí es clave lo que dice el estándar internacional, y posiblemente los auditores de seguridad y salud en ISO 45001 vamos a entrevistar a las personas y preguntarles, ¿no? ¿Qué sucedería si ocurre tal evento, tal situación? ¿Sigues trabajando? ¿Te alejarías? ¿No? ¿Cuál sería la línea de comunicación? Es posible que aquí se formule varias preguntas de tal manera de que nos aseguremos de que efectivamente los trabajadores tengan esa competencia para alejarse de estas situaciones de peligro. Y es muy importante, como dice la norma, que los colaboradores también reciban formación requerida que le permita llevar a cabo sus funciones de representación en seguridad y salud en el trabajo. Este punto básicamente les ayuda para los representantes de los trabajadores en los comités de seguridad y salud. Y eso nos dice el anexo de la ISO 45001. Entonces ya aquí, por ejemplo, debería, como recomendación, tener un curso para darle las competencias de los roles, funciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud, ¿no? Que algunas organizaciones ya lo tienen estandarizado. ¿Ok? Bien, entonces, bastante trabajo, sumamente retante para las organizaciones que ya gestionan un correcto elemento de competencias, no deberían tener ningún inconveniente. ¿Ok? Vamos al requisito ahora 7.3. Es un requisito muy importante para los sistemas de gestión de seguridad y salud, debido a que una cosa es capacitar en el 7.2 y otra cosa muy diferente es la toma de conciencia. Y a veces la toma de conciencia, les digo con total honestidad, no es muy bien desarrollado durante una implementación del sistema de gestión de seguridad y salud. No es muy desarrollado porque inclusive el mismo estándar internacional nos dice qué es lo que debemos lograr, pero no nos dice el cómo lo vamos a lograr. Entonces ahí viene un poquito el reto que tenemos nosotros como especialistas para ver de qué manera logramos que el personal no solamente conozca, es consciente de los compromisos de la política y los objetivos. Tome conciencia de la importancia de cómo en su día a día contribuye a la eficacia del sistema de gestión y conozca cuáles son las implicancias y consecuencias potenciales cuando no cumple, por ejemplo, los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud. En otras palabras, cuando no cumple los procedimientos de seguridad y salud. Y sea consciente inclusive de los incidentes y los resultados de las investigaciones que sean pertinentes para ellos. La toma de conciencia es diferente a que el colaborador conozca. La toma de conciencia es un cambio de comportamiento que el colaborador no solamente conoce, sino también se compromete a que estos elementos del sistema de gestión se cumplan. Cuando nosotros auditamos la toma de conciencia, por ejemplo, se usa bastante el tema de las entrevistas. Entrevistamos a los colaboradores para saber, por ejemplo, qué sucedería, por ejemplo, el 7.3c, qué sucedería si usted no cumple las 5 reglas de seguridad y salud. He tenido respuestas interesantes, inclusive, donde el colaborador me ha dicho, bueno, ¿qué sucedería? Bueno, no sé, pues me podrían despedir, capaz ya no vengo a trabajar, ¿no? Respuestas que no tienen mucha relación con el tema del tema de seguridad y salud, ¿no? O simplemente alguna respuesta donde el colaborador dice, bueno, no sé, desconozco, ¿no? ¿Qué sucedería si no cumplo las 5 reglas de oro? A mí me han dicho básicamente que los cumple. No me han explicado el propósito. ¿Por qué lo tengo que hacer?
Y eso es un punto grave porque no estamos creando una correcta sensibilización sobre el equipo de trabajo. La norma también nos dice algo nuevo, y esto no lo decía la versión, inclusive el estándar internacional OSA 18001. En la 45001 nos dice que los trabajadores deben ser sensibilizados, inclusive en la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren o que representen un peligro inminente y serio para su vida y salud. Muy conocido en algunas organizaciones como política de negativa al trabajo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, y aquí también es bueno recalcar que cuando vamos al anexo, el anexo es bastante general, ¿no? Casi no hay mucha información que puedo compartirles en el tema de la implementación. Sin embargo, les voy a compartir algunos puntos importantes que como producto de la experiencia en auditoría y consultoría he podido observar de cómo el personal es más consciente de estos temas. ¿Tú sabías, por ejemplo, de que los mejores especialistas de seguridad y salud conocen las emociones y el comportamiento que debería lograr en los colaboradores y trabajan sobre esas emociones para poder lograr una correcta toma de conciencias y sensibilización en el grupo humano? Entonces vamos a irnos un poquito a ciertos puntos capaz que al inicio podríamos decir que no hay una relación directa, pero al final vamos a encontrar un vínculo, y si ustedes aplican estos principios, podrían aumentar, no les digo asegurar, podrían aumentar la sensibilización y toma de conciencias. Muchos de ustedes han visto, no sé, algunos habrán visto la película Emoji, una película muy, muy bonita, donde aparece algo muy interesante, ¿no? Aparece las emociones básicas de todo ser humano. Lo decía Paul Ekman en su libro. Dentro de las emociones podríamos descubrir cómo las personas realmente se sensibilizan y se concientizan. Y podríamos apelar a distintas emociones, como la tristeza, la felicidad, la sorpresa, el asco, el miedo, la ira, inclusive. Sin embargo, aquí viene un tema de elección. Aquí viene un tema de elección de la cultura de la organización, de qué tipo de emociones estamos empleando para lograr sensibilizar de manera efectiva a los colaboradores. Y aquí también es un tema bastante discutido por los especialistas de seguridad y salud, el utilizar videos sangrientos de accidentes de trabajo para sensibilizar a los colaboradores. Es un tema muy discutido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, generas una emoción en ese momento, hasta puede ser una emoción bastante fuerte y te va a sensibilizar, pero estás generando una emoción de miedo. Habrá personas inclusive que no soportan ese tipo de videos y puedes generar una emoción inclusive de asco. Y lo que logras es que los colaboradores, si bien es cierto, se sensibilicen, pero es a corto plazo. Porque puede ser inclusive que vayan a trabajar con cierta inseguridad de lo que están haciendo. No te digo que no utilicemos lecciones aprendidas de los accidentes de trabajo. No te digo que no saquemos la información más importante de ese suceso que no queremos que suceda. Pero el método de cómo estamos usando las capacitaciones es muy importante que tengamos en cuenta a qué emoción estamos apelando para lograr la sensibilización de los temas de seguridad y salud. En algunos casos, por ejemplo, podemos usar el lado opuesto. El lado opuesto de la seguridad y salud. Hay tendencias en la seguridad y salud donde están usando la emoción de la felicidad, que tiene que ver con sentirse más seguro a través, por ejemplo, de situaciones o casos divertidos o situaciones o casos lúdicos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahí viene el que
tú como especialista debes escoger. ¿Cómo podemos nosotros usar de manera efectiva las emociones para lograr realmente que el personal tome conciencia en algunos elementos del sistema de gestión de seguridad de salud? Esta parte de la capacitación no lo dice el estándar internacional, porque el estándar internacional no te dice el cómo. Es algo propio de la experiencia de años auditando, haciendo consultorías, de que resulta de manera más efectiva el entender estos principios para lograr la toma de conciencia. Más adelante vamos a hacer un ejemplo para ver si es cierto, para ver de qué manera estamos usando estas emociones básicas que nos habla también Paul Ekman. Hay que poner siempre de quién es el autor por un tema de transparencia e integridad, que nos dice justamente que deberíamos conocer esto en todo elemento donde tenga que ver con las relaciones humanas. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan ver. Capaz nos estamos alargando en la capacitación, pero quiero darle toda la información para que ustedes puedan entender bien estos principios que tienen que ver directamente con la sensibilización y la toma de conciencias. Por ejemplo, la norma nos dice que los trabajadores deben ser sensibilizados sobre un tema: las implicancias y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud. Una empresa, para poder sensibilizar en este tema, pues ha elaborado una cartilla de las 5 reglas de oro, ¿no? Que si incumple estas 5 reglas de oro, obviamente hay un tema de que puede haber un accidente de trabajo. Pero miren su cartilla. Su cartilla es básicamente un contenido informativo: abrir, bloquear, verificar, aterrar, delimitar. Está cumpliendo. Estoy tratando de sensibilizar en las 5 reglas de oro. Pero otra organización se diferencia y primero coloca una frase de conexión con lo más importante de todo ser humano, nuestra familia. Y nos dice: tu seguridad está primero, tu familia te espera. 5 reglas de oro: abrir, bloquear, verificar, aterrar y delimitar. ¿Cuál es la diferencia, señores especialistas, entre una herramienta de sensibilización y la que está a su costado? La segunda utiliza los principios de la emoción. Porque yo, al pensar en mi familia, pienso en felicidad, pienso en seguridad, pienso en tranquilidad. Quiero hacer mi trabajo de manera segura porque mi propósito es llegar a casa, estar tranquilo, disfrutar de ese tiempo que tengo. Y es lógico, no hay nada de malo ahí. Hay organizaciones inclusive que lo hacen mucho más potentes en el día a día y nos recuerdan la importancia del trabajo y de la familia. Inclusive en esta forma de sensibilizar están usando un tema gráfico, ¿no? Recuerden ustedes que la mayor parte de las personas somos visuales, ¿no? Hay 3 tipos de personas, por ejemplo, los visuales, los kinestésicos, los auditivos. Ustedes como especialistas investiguen ese tema en bibliografía, de manera de cómo podemos usar coherentemente esos conceptos para las herramientas del sistema de gestión de seguridad y salud. Entonces, un concepto más visual aquí, que la organización pueda utilizar pictogramas, figuras de sensibilización y toma de conciencia. Esto es el nivel 2. Un nivel 3 de sensibilización, usando el mismo caso aplicativo de las 5 reglas de oro. Miren esto. Una organización disruptivamente quiere sensibilizar, pero ya de una manera mucho más potente en el día a día y en cada momento del trabajador. Y nos recuerda por qué trabajamos con seguridad. Es un chaleco de seguridad donde ha colocado la foto de los seres más queridos para este colaborador. Y esto es un caso de estudio real, señores.
¿A qué quiero llegar con estos puntos complementarios para el requisito 7.3? Que si no le damos la importancia que debería tener la toma de conciencia y la sensibilización, podemos estar básicamente hablando de que mi sistema de gestión de seguridad y salud está orientado netamente un 50 o 60% al tema documental. Tenemos que pensar en la verdadera razón de por qué hacemos esto, por qué nos capacitamos. Es para que el colaborador, las personas, mis compañeros, incluido cada uno de nosotros, recordemos la importancia de por qué estamos en este mundo. Y nos recuerde que esa importancia nos lleva a trabajar de una manera más segura y más efectiva. Tenemos que pensar como especialistas en lograr una correcta toma de conciencias y sensibilización. Tenemos que retarnos. Inclusive esta capacitación lleva a un nivel intermedio, a un nivel avanzado, porque podríamos seguir hablando de distintas formas de concientizar y sensibilizar al personal. Yo les he resumido y les quiero compartir para que ustedes se lleven material para que puedan seguir investigando, porque hay bastante información, de 7 métodos de sensibilización probados en la industria de seguridad y salud y que muchas organizaciones ya lo vienen utilizando. Usar testimonios, por ejemplo. Testimonios de personas que ya han usado las herramientas de gestión, testimonios de gerentes, operadores, trabajadores que tienen más experiencia para que ellos mismos comenten cuáles han sido los beneficios de implementar el IPER, por ejemplo. Cuáles han sido los beneficios de usar coherentemente las 5 reglas de seguridad. Testimonios, por ejemplo, cuando el gerente general transmite un mensaje de la importancia que él tiene, por ejemplo, dentro de los elementos del sistema de gestión ISO 45001. Y recuerden mucho de usar testimonios cuando ocurra, por ejemplo, accidentes de trabajo, ¿no? Tienen que usar un testimonio bastante controlado, ¿no? Hay un video que circula por internet y con todo respeto es algo bastante fuerte y seguro. Nos ha pasado de un colaborador que se accidentó y al final pues quedó con 2 brazos amputados, ¿no? Sin embargo, si no se usa correctamente estos testimonios, pues podríamos generar o abrir una emoción de miedo o una emoción que no queremos lograr dentro de los colaboradores para que no tengan una inseguridad a la hora de trabajar. Está bien poder usar un testimonio de un accidente, pero en ese momento deberíamos tener el soporte psicológico inclusive de un profesional para poder cambiar esa conexión inicial que se ha generado y volverlo a un sentido más positivo. No es que esté en desacuerdo con usar el tipo de testimonios cuando se accidente, pero sí debería tener el soporte de un profesional de psicología para poder complementar ese punto y poder volcar a una emoción positiva. Es muy importante eso. Cuiden mucho la cultura que se genera en el sistema de gestión de seguridad y salud. Esto es algo nuevo y me encanta particularmente, el teatro, ¿no? No hay mejor método de concientización, por ejemplo, y lo recalco siempre, de poder un rato divertirnos y observar un teatro con un aprendizaje, obviamente. No es preparar un teatro de algún hecho que siempre sucede en la organización y lo podemos ver de manera teatral, ¿no? En las minas, en los lotes petroleros, en la industria de construcción utilizan mucho este tema. Obviamente demanda el tiempo, demanda la preparación, demanda las competencias de los actores, pero es importante ver de qué manera los colaboradores pues se sensibilizan mejor. Recuerdan mucho, ¿no?, que la importancia de que los colaboradores, por ejemplo, no se duerman durante una capacitación de seguridad y salud. Seguro acá al minuto 40 muchos de ustedes ya deben tener bastante disciplina para poder seguir capacitándose en un tema virtual. Si ustedes tienen esa disciplina, posiblemente pues cuando están en una capacitación presencial lo tienen mucho más desarrollado,
Pero hay que entender que no todos los colaboradores tenemos la misma capacidad de retención. Está probado que un colaborador puede retener hasta máximo 20 minutos de capacitación. Está probado. ¿No? Entonces deberíamos tener una disciplina muy fuerte para lograr llegar hasta este punto. Entonces, pueden utilizar el tema de los teatros. Pueden utilizar inclusive los videos de seguridad y salud. Hay videos de seguridad y salud donde nos explican temas de trabajos en caliente, trabajos en altura, en espacios confinados, con una historia que viene consigo, ¿no? Y tengan en cuenta, como yo les dije, utilizar muy bien cuando son videos de accidentes de trabajo. Cuidar muy bien esa emoción que se genera en ese momento. Hay una técnica que está revolucionando, no solamente el tema de la técnica del ego, en general todas las herramientas lúdicas que hacen que el colaborador participe y genere una emoción de felicidad al divertirse con la herramienta. ¿Cuántos de nosotros de niños no hemos jugado un rompecabezas, un juego lúdico? Nos hemos divertido. Esa emoción que se genera ayuda a que los conceptos se sensibilicen mejor. Hay una teoría de un autor que habla de que el colaborador aprende más haciendo que escuchando. Investiguen, señores especialistas, de técnicas de legos, de técnicas de herramientas lúdicas de enseñanza en los sistemas de gestión. Es muy importante esto. Hay organizaciones que utilizan el cómics, increíble, ¿no? Me encanta también cuando veo y audito organizaciones en donde me muestran al inicio, mira Alex, esta es la mejor forma de haber sensibilizado todo el tema del hiper, ¿no? Y era un cómics que nos cuenta capítulo por capítulo cómo era el método, ¿no? Hoy en día, la nueva era nos trae consigo nuevos retos. Y hay un aparato que siempre está con nosotros, que es el celular. ¿Cómo podemos lograr que el celular sea nuestro amigo en una capacitación de seguridad y salud? Y que los trabajadores no se distraigan. Investiguen, por ejemplo, en este método que se llama el Kahoot. El Kahoot es una herramienta, por ejemplo, para hacer participar a los colaboradores en una capacitación e inclusive puede ser usado para evaluar la eficacia de la capacitación, ¿no? En un futuro voy a sacar algunos tutoriales para que ustedes vean cómo se aplica este tema. Pueden poner en YouTube, pueden poner en Google este método y hay bastante información. Pero a lo que quiero llegar, señores, esto son algunos métodos de sensibilización y toma de conciencia que ustedes pueden emplear. No son los únicos, son algunos que quiero compartir con ustedes para que puedan usarlo. Pero se habrán preguntado, Alex, pusiste en el título 7 métodos, aquí veo 6. ¿Cuál es el último? Y considero que el que va a venir es uno de los métodos y principios más importantes dentro del sistema de gestión, que no funcionaría nada de lo que le he explicado, testimonios, teatro, juegos lúdicos, herramientas de Kahoot, cómics, si que este principio no lo desarrollamos de manera coherente. Y es importante que lo presento. El mejor método, o mejor dicho, uno de los mejores métodos que debemos desarrollar todo especialista de seguridad y salud, si tú eres gerente, supervisor, es trabajar en nuestro liderazgo. El liderazgo que habla el capítulo 5 no solamente es para la alta dirección, señores. Si nosotros no tenemos liderazgo en lo que decimos, en lo que hacemos, en temas de seguridad y salud, ningún método, lo que he explicado anteriormente, va a resultar. Cuando tú como líder, por ejemplo, eres el primero en usar tu equipo de protección personal, ya estás sensibilizando, ya estás concientizando. Si tú como líder eres el prevencionista y llegas, por ejemplo, un día con síntomas de alcohol y drogas, ¿tú crees que todos los métodos anteriores van a funcionar? Todo se viene abajo por el tema de la coherencia. Si yo soy un embajador del tema de seguridad y salud, tengo que regirme a los principios más estrictos. El compromiso, otra de las cualidades del liderazgo. Si tú estás comprometido con los temas de seguridad y salud, estás creciendo, estás preocupándote por tu crecimiento para impactar de una manera diferente a tu área de trabajo, a tu organización, y estás sensibilizando y concientizando porque tu equipo, tu grupo de trabajo te está viendo, te está observando. Entonces, señores,
lo que quiero concluir con el 7.3 es que el mejor método y uno de los mejores métodos para sensibilizar y concientizar es trabajar en nuestro liderazgo. Tenemos que ir a cursos del liderazgo interno, del liderazgo 360 grados, del liderazgo aplicado a la seguridad y salud. Tenemos que trabajar. Si no has visto el video del liderazgo del capítulo 5, te recomiendo que lo vuelvas a ver. Ahí he compartido algunas cualidades y autores importantes que a mí personalmente me están ayudando tremendamente. Y te digo con toda sinceridad y humildad, yo sigo trabajando en mi liderazgo todos los días, porque entiendo que un principio importante de todos los sistemas de gestión es que siempre desarrollemos líderes. Si tú como colaborador generas el respeto, la cordialidad, la empatía, el servicio, el compromiso, te aseguro que el agradecimiento por los temas de seguridad y salud ya está siendo un elemento de sensibilización y toma de conciencia en tu área de trabajo. ¿Ok? Bien, señores, para mí ha sido un gusto, un placer poder compartirles todo este conocimiento. Vamos a seguir transmitiendo y compartiendo con ustedes los siguientes requisitos. Realmente este requisito del 7.3 personalmente a mí me gusta bastante poder transmitirlo, capacitarlo. Espero que te haya ayudado en este requisito. Si que ya estás teniendo acceso al capítulo 7, no olvides también dar tu examen de certificación. Para cualquier consulta me puedes consultar, este es mi correo, y si tienes alguna consulta sobre el tema de toma de conciencia o cómo estás aplicando este requisito en tu empresa, cuéntanos un poco. Es importante compartir las experiencias con todos los equipos y con todas las personas que están apasionadas por el tema de seguridad y salud, por lograr un lugar seguro y por seguir creciendo de manera profesional. Muy agradecido con todos ustedes. Hasta aquí nos vamos a quedar. Un fuerte abrazo.